Hola chicas y chicos, bienvenidos a este tutorial informativo. Más que todo, no es tanto un tutorial, es como una información que quiero dar para la comunidad sobre cómo pueden obtener este tipo de personajes o cómo pueden generar este tipo de personajes totalmente gratis. También cómo pueden obtener recursos 3D, un pack de recursos 3D totalmente gratis. Bueno chicos, entonces van a poder pues descargar o generar este tipo de personajes. Les voy a mostrar cómo le pueden también aplicar animaciones o simplemente dejarlos en pose A para sus proyectos personales. Bueno chicos, entonces van a venirse a esta página que se llama Production Create, esta compañía. Tienen que primero que todo hacer el login, ya saben cómo se hace el login. Bueno, usualmente yo lo hago con cuentas de Google o pues ustedes lo hacen con un correo. También antes de descargar esto tienen que darle like al video, suscribirse. Tengo la meta de llegar a los 100,000 suscriptores. Por favor apoyen el canal, apoyen la comunidad. Toda esa información se las traigo totalmente para ustedes. Para su beneficio. Entonces bueno, cuando ya estemos acá, igual el link lo voy a dejar en la descripción. Acá pues esta página tiene diferentes apartados con diferentes elementos o recursos para tanto motion graphics, music, pues VFX, graphics 3D y herramientas. Esta página, de una vez aclaro, es de pago, pero hay algunos recursos gratuitos para que no me digan en los comentarios: no, pero es que nos dijiste que era gratis y que ahora resulta que te paguen. No, la página es de pago, pero tiene algunos recursos gratis y la herramienta que vamos a utilizar es gratis. Entonces por lo menos en cuanto a, digamos, a los personajes, vamos a ir acá donde dice Tools y vamos a ir a Character Builder. Entonces acá dentro de Character Builder tenemos estos presets que ya están, pues por decir así, como medio ajustados, pero los cuales podemos modificar. En el caso, digamos, tenemos tanto un hombre como una mujer y tenemos el esqueleto. Tenemos la mujer, esperemos que cargue, y tenemos el esqueleto. ¿Listo? El esqueleto, la calavera, no sé cómo le llaman en sus países. Bueno, entonces por lo menos si yo quiero, digamos, por decir el hombre acá, entonces me da dos outfit types. Lo que sería dos tipos de ropa, que sería el modular, que sería esta ropa la que tiene el mismo. O podría ser esa que es como de corredor, no sé cómo decirle, sí, de corredor de carreras o de karting, no sé. Entonces cuando selecciono esta, digamos, cuando la selecciono me muestra diferentes tipos, digamos, acá de cabezas, por decir así, más que todo como cabellos, casco militar, casco de carreras. Si selecciono el segundo, el overall, me da acá, bueno, pues el vestido, todo, la ropa de carreras. Me da este que es como si fuera, ¿cómo diríamos esto? Sí, como un laboratorio, algo así. Entonces, como les digo, esto lo pueden utilizar para sus proyectos. Y este que es como con una armadura de elfo, miren, acá tenemos este. ¿Ven? Entonces cada vez que yo selecciono algún objeto se me sale un submenú, el cual me permite modificar y cambiar. Entonces ahí por lo menos acá, digamos, el cuanto al de carreras, puedo seleccionar este, le puedo cambiar el casco, digamos, ponerle este casco. Digamos, los zapatos también se los puedo cambiar, digamos, le cambio acá los zapatos. Entonces ahí tiene sus zapatos, ¿sí ven? Entonces le puedo ir cambiando y acá tiene los tonos de piel. Pues los nombres sí me parecen un poco chistosos, pero bueno. Está light, está medium y está dark. Entonces ahí ustedes pueden, pero pues en este caso no nos importa porque tiene el casco, ¿no? Bueno, entonces si seleccionamos este de acá, entonces por lo menos mire, este tiene más variedad de vestidos. Digamos, le voy a colocar, bueno, vámonos con lo del casco militar, que de pronto les interesa eso. Entonces acá tiene diferentes cascos militares. Voy a coger este, el de tactical. Entonces en este de táctico le voy a cambiar la ropa. Entonces acá tiene diferentes tipos de ropas militares. Entonces acá military shirt, white vest, bueno, tiene esta chaqueta. Tiene una chaqueta militar, pero pues en este caso importa más, es como el chaleco, sería así. Algo más o menos así. Y acá pueden cambiarlo. Entonces por lo menos seleccionémosle este, que tiene jacket color, que es como negra, para que le vaya con el casco.
Entonces acá los pantalones, no sé cómo le digan, bueno, los pantalones tienen este negro, vamos a mirar con este negro, a ver si se nos acomoda. No, ese no, vamos a colocarle el militar este. Mira, acá cuando seleccionamos militar pants, entonces acá militar pants tiene diferentes estilos. Entonces ahí vamos mirando cuál se le acomoda más. Digamos acá, así. Este sería como, por decir así, su pinta militar. Y los zapatos, pues por defecto dejan los mismos que tiene, que son como unos zapatos, unos Brahma. Acá puedo cambiarle también el color de piel, como les digo, puedo ponerlo medium chocolate. Entonces espero a que se cargue, algo así. O lo puedo poner ya más moreno. Digamos acá listo. Entonces digamos yo ya quiero este personaje. Igual acá tienen el de mujer. Bueno, el de mujer tiene diferentes estilos también. Tiene diferentes outfits o ropas. Diferentes colores. Igual el de calavera también, o el de esqueleto. Tiene cascos como les mostré ahí en el video, pues al principio del tutorial. Ese viene así. Entonces ahí ya pueden ahí como explorar. Bueno, entonces acá qué otras posibilidades tenemos. Acá tenemos la posibilidad de descargarlo de esta forma, así como en pose A. O podríamos aplicarle animaciones. Esto viene con una animación nomás que se llama el idle. El idle, que es cuando se habla de una animación idle, es que el personaje está de pie nomás como mirando para los lados un poquito, o se mueve un poquito, mueve las manos, pero es una pose más que todo estática. Entonces si yo la selecciono, ahí la pueden ver. Bueno, acá tenemos la opción de utilizar nuestras propias animaciones, un mockup de animaciones, especialmente las de Mixamo. Entonces ustedes pueden ir a Mixamo. Si no saben de Mixamo, yo tengo tutoriales de Mixamo en el canal, de cómo utilizar Mixamo para aplicarle animaciones a sus personajes. En la descripción del video también lo pueden encontrar. Ustedes simplemente se van a Mixamo y buscan animaciones en la librería de animaciones y las descargan. Entonces, por lo menos acá ya dentro de Mixamo, entonces ustedes buscan en la parte donde dice Animations. Acá hay una lista grande. Digamos esta de acá, Defeated. Entonces yo quiero esta animación para aplicársela a mi personaje. Acá le manejo las opciones que tienen para que, digamos, en este caso los brazos se están metiendo dentro de las piernas. Entonces acá puedo, digamos, arreglar la animación un poco, o el mockup un poco, para que no pase esto. ¿Ve? También le puedo dar el tiempo de frames que tendría la animación. Y simplemente acá ustedes lo que hacen es descargar la animación, solo la animación, no descargan el personaje. Entonces acá le dan en download y acá va donde dice format FBX, tiene que ser formato FBX. Acá en lo que dice skin, que sería como el personaje, acá le dan la opción without skin, o sea sin piel. Por el resto lo dejan como por defecto simplemente. Entonces acá lo descargan, esperan a que se les descargue. Ahora lo buscan en la carpeta donde lo descargaron. Luego acá dentro de Character Builder lo que hacen es Upload FBX, que sería básicamente el mockup que acabamos de descargar. En mi caso, pues acá yo ya había hecho algunas pruebas, pero vamos a utilizar el de Defeated. Lo seleccionamos y le damos a abrir. Entonces él automáticamente se lo aplica al personaje. Entonces ahí como podemos darnos cuenta. Entonces así ustedes pueden jugar con este tipo de animaciones, si lo quieren con animaciones, o si simplemente lo quieren descargar con el esqueleto para ustedes animarlo manualmente. Ustedes también pueden hacer eso. Entonces digamos acá en este caso vamos a la parte de descarga, le dan descargar y acá hay para diferentes programas y hay diferentes formatos. Tenemos para Unreal Engine. Entonces acá para descargar para Unreal Engine en el momento pues nos dice que tenemos que suscribirnos. O sea, de una vez aclaro esto, en el caso del FBX funcionaría para diferentes formatos. Lo que pasa es que al descargarlo para Unreal Engine nos va a descargar un archivo de Unreal Engine básicamente, pero pues en mi caso yo lo descargaría en FBX.
Para FBX acá nos dice, nos da algunos formatos para Maya o para Blender también. Entonces podría descargarlo para Blender, que es el que me interesa. Ahora es OpenGL, que sería Blender, o para Maya sería DirectX. Entonces seleccionamos el de Blender, o pueden irse acá donde dice Blender. Acá en el de Blender les va a permitir descargar el lot 2 o Level of Detail del personaje, que sería el 2. El lot 0 y el lot 1 no nos permite, nos dice que tenemos que suscribirnos. En mi caso, pues para mí funciona el FBX, o si quiero el archivo de Blender, que sería el mismo lot, pero en mi caso yo solo quiero descargar el personaje, no quiero que me descargue un archivo de Blender, y simplemente le damos acá en lot 02 y él se va a descargar automáticamente. Entonces ya pues simplemente lo descargan. Ya acá dentro de Blender pues simplemente lo buscan en la carpeta donde lo tienen. Simplemente, bueno, acá puse soldado y lo cogen y simplemente lo arrastran, lo sueltan dentro de Blender, lo importan y ya pues ahí tenemos a nuestro soldado. Entonces pues acá parte de esto, lo que pasa es lo siguiente: cuando lo importan de esa manera y ustedes tratan de moverlo, digamos, ahí viene con la animación ya preestablecida, sería hasta acá, 300 algo. Entonces acá uno de los problemas que pasa cuando ustedes lo importan en FBX dentro de Blender y lo quieren mover, digamos, yo lo quiero colocar por acá, quiero que esté a este lado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me devuelvo para acá, se devuelve para allá otra vez, para el punto, para el centro. ¿Qué pueden hacer ahí? Simplemente le dan a la N, van acá donde dicen ítem y acá están activados todos como la locación, rotación. Simplemente le dan clic y le dicen clear keyframes, le dan clic, clear keyframes, le dan clic, clear keyframes y ya lo van a poder mover sin ningún problema, lo van a poder colocar. Acuérdense siempre que este tipo de personajes, cuando están animados, se mueven desde el esqueleto. O sea, seleccionan el esqueleto, en este caso ese sería como el root, sería el hueso del root, y simplemente lo mueven y ya. No lo traten de agarrar digamos, el personaje, porque eso se les va a deformar. Siempre se mueve del esqueleto y entonces ya acá lo tendríamos. Listo, chicos, espero pues esto les sirva. Ahora vamos a mirar lo de los recursos que pueden descargar también para sus proyectos. Entonces ya acá dentro de la página lo que vamos a hacer es lo siguiente: nos vamos a volver a Home. Acá de Home vamos a ir a 3D. Y acá dentro de 3D pues hay, bueno, están varios, por decir así, elementos. Hay algunos que son gratis, otros que son de pago, la mayoría son de pago, los gratis son muy pocos, pero lo que nos interesa es este pack, que es Free Industrial 3D Models. Es es como un kit bash, sí, for you, dice acá: download a free modular industrial kit for your 3D projects today. Entonces le pueden dar acá Explore Collections y básicamente pues acá tiene las colecciones, digamos este de acá. Pueden ver como las fotos de lo que les van a dar, digamos este también. Este Terminator está potente. Este de acá. Simplemente acá pues seleccionan lo que dice free y pues simplemente lo descargan también. Bueno, acá está el de Blender, que viene viene un archivo como de Blender. Acá viene un Real. Entonces pues ahí les dice que 8K, digamos, las texturas, 4K, 2K, 1K, pues dependiendo lo que ustedes quieran y para lo que lo necesiten. Bueno, chicos, entonces pues espero que les haya gustado este tutorial. Espero que les sirva este recurso, les sirva esta información. No olviden suscribirse, no olviden que tengo más tutoriales dentro del canal. Tengo tutoriales también, tengo algunos tutoriales para crear personajes. Tengo un addon para Blender para crear personajes. También les mostré hace rato, hice un tutorial de cómo crear avatars dentro de una web. Entonces pueden chequearlo ahí también. Entonces ahí estamos pendientes, seguimos con más tutoriales. Por favor, suscríbanse, denle like a este video, comenten si les sirve este tipo de información y nos vemos en el siguiente tutorial.